Ya va a aparecer. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda temporada de Historias de la Historia Judía. Basta con que pensemos que esta aventura, nunca pensamos que iba a estar un año. Acordate que me habían preguntado, ¿tendrás por Te lo había menos 10, suficiente. 12? Claro. ¿Tendrás 10, 12 temas? Les cuento que hicimos la cuenta hacia fin de año y el año pasado hicimos 30. Hicimos 30 encuentros y ya los primeros 6 de este año están planificados. Así que está todo marzo planificado. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Ahí está. Llegué. Nos dimos cuenta. Hola. Bien. Sí. Voy a pedirles eso. Ahora ya estamos en charla, así que voy a pedirles que queden muteados, así podemos ya entrar en tema. Y como les decía, ya tenemos un mes y medio por delante, por lo menos ya planificado y armado. Pero elegimos empezar con un tema que, a medida que fuimos publicándolo y que les debe haber pasado a ustedes también cada vez que hablamos, la primera reacción es, ¿qué tema? Es decir, el caso Dreyfus. La pregunta que hago, y posiblemente con orden, y que demos lugar a que lo podemos hablar todos con orden, porque no somos tantos, es ¿qué le genera y por qué razón este tema parece el caso Dreyfus? Porque, a ver, la primera sensación que yo tengo es, todos medianamente tenemos una idea de qué se trata, pero cuando empezamos a hablar no conocemos demasiada historia sobre el tema en particular. Pero ¿por qué genera esto? Bueno, Nora lo dice, bueno, por Herzl, a ver, bueno, todos hacen, bueno, como que le ponen, pero en definitiva es como, qué sé yo, es un actor de reparto mínimo que le hace despertar determinada situación. Pero no tiene que ver con el caso en particular y no tiene que ver con el desarrollo del caso en particular. El antisemitismo en Francia. Ok, por supuesto que el antisemitismo en Francia. Y para aquellos que quizás no lo saben, uno de los efectos no deseados de esta pandemia fue que la tremenda actualidad de lo que nosotros vamos a hablar hoy, y lo digo antes de empezar a charlar, de algo que pasó en los últimos años del siglo XIX, tiene un efecto tan actual que hizo que Roman Polanski haya filmado su versión del caso Dreyfus en el año 2019, viendo lo que sucedía respecto del antisemitismo en Francia. Y en el momento de su estreno, la pandemia impidió que esto llegue a los cines, y era la película con más nominaciones al César, que es el Oscar francés, en la historia de Francia. Y venía, que aquellos que tengan la posibilidad de buscarla, bajársela y poder verla, realmente está muy bien tratado, con muchísimo rigor histórico y con una ambientación absolutamente maravillosa. Y uno tiene que tratar de escuchar los diálogos, ver qué es lo que está efectivamente pasando y tratar de olvidarse de los trajes y de la ambientación, y tranquilamente puede encontrarse con que eso podría suceder en la Francia actual o en algún otro lugar de Europa. Vamos a empezar, como hicimos siempre, a analizar un poco más profundamente y conocer más datos de este caso, del cual, como bien decimos, muchos conocemos el título, conocemos por qué nos toca tangencialmente, pero no conocemos demasiado del caso en concreto. Por lo tanto, en nuestro debut de la segunda temporada, vamos a empezar con esto. Tenemos que entender primero, ir unos años para atrás y entender un poco el contexto histórico, porque si no va a ser
absolutamente imposible entender el porqué, la posición de determinados personajes en esta historia. Francia, en el año 1870-1871, desarrolla una guerra con Prusia. Prusia era la parte más importante de lo que hoy conocemos como Alemania, que no existía como país. Todos aquellos que no lo saben, esa época del siglo XIX sirvió para el nacimiento de dos países que nosotros conocemos mucho, como Alemania e Italia, que eran pequeños estados o pequeños países en sí, o pequeños sectores. Y el transcurso de esta época hace que se unifiquen o se terminen de armar como país. El final de la guerra franco-prusiana tiene varias consecuencias. La primera es el nacimiento del Imperio Alemán, de Alemania como país. La segunda es la caída del Segundo Imperio Francés. Ustedes saben que desde la Revolución Francesa no es que Francia quedó como una democracia por siempre. Francia a lo largo del siglo XIX pasó por Napoleón se transforma en emperador, cae y viene nuevamente una monarquía y después hay una república. Bien, esto da lugar a que su pariente Napoleón III tiene que abdicar, termina el Segundo Imperio y Francia se transforma en una tercera república. Esta república tiene grandes dificultades de gobierno porque los partidos están absolutamente fragmentados y se generan cambios muy seguidos entre la izquierda, la derecha, los liberales, los conservadores, y no tiene una estabilidad democrática muy fuerte esta Tercera República Francesa que nace después de la derrota con los alemanes. Una de las consecuencias es que dos provincias que solían pertenecer a Francia son absorbidas por el Imperio Alemán, y si siguen el cursor que yo estoy moviendo en pantalla, son estas que están acá, al sur de Luxemburgo y que limitan con Alemania, llamadas Alsacia y Lorena, que después van a volver en el final de la Primera Guerra Mundial, donde Francia se las vuelve a sacar a Alemania, la Alemania de Hitler después quiere otra vez ocupar Alsacia y Lorena, es decir, son dos territorios que están en la frontera y que cambian de país desde 1870 hasta que, digamos, el final de la Segunda Guerra Mundial, donde efectivamente quedan para Francia. Tanto es así que Estrasburgo, por ejemplo, es la capital de Alsacia, o sea, como para que uno pueda saber dónde queda esto. ¿Y por qué esto que estoy diciendo es importante si el caso del que vamos a hablar es 20 años después? En primero, por lo que sostenía de que a lo largo de 20 años la Tercera República Francesa tiene gobiernos parlamentarios muy débiles. El gobierno parlamentario de 1890-92 encuentra que Francia es tan vulnerable que necesita ayuda extranjera, y la ayuda que empiezan a poder hacer es con la Rusia zarista, que tenía muchísimo poder, pero solamente la gente desde el gobierno. Ustedes, por la historia que conocemos por otros lados de Rusia, era un imperio vastísimo, donde la gente estaba absolutamente empobrecida, pero que las clases altas vivían absolutamente bien. Y este era el aliado que en su momento Francia encuentra, y que desde aquellos ultranacionalistas entienden que depender de tipos como los zares realmente hace que esa idea que ellos tenían, piensen que 20 años atrás, eran parte de un imperio.
Entonces, todos esos grandes o más importantes militares que estaban en el poder no obedecían a las fuerzas parlamentarias y a los políticos, sino que ellos se sentían aristócratas y monárquicos y no le daban, digamos, el ejército no le reconocía el verdadero poder a los políticos. Y de esto algo sabemos en la Argentina y en América Latina. Al mismo tiempo, el ejército y los políticos entienden que hay nuevas tecnologías y hay que empezar a modernizar el ejército. Entonces se le da muchísimo poder a un sector del ejército que antes no existía, que son los ingenieros politécnicos. Es decir, tratar de tomar profesionales, ingenieros o gente que empieza a diseñar artillería nueva. Piensen ustedes que esto empieza a crecer cada vez más y hacia el final de la Primera Guerra Mundial existen cañones de alrededor de 50 metros, uno de ellos llamado la Gran Berta, o van creciendo el tamaño de cuánto más rápido puede disparar un cañón o una metralla o aquellas situaciones. Y esto lo daban este tipo de personas que empiezan a ascender dentro del ejército, pero que no pertenecen a este grupo aristócrata y monárquico. A su vez, empieza a existir una división llamada eufemísticamente sección de estadísticas, pero que eran los espías de dentro del ejército, dirigidas por Sander. Sander era un militar de los primeros de los que estamos hablando, absolutamente antisemita. Dentro de toda esta situación, que hablamos del aumento del nacionalismo, del antisemitismo en el sentido de empezar a pensar por qué tenemos que reconocerle determinada identidad igual que la nuestra a personas que todavía consideramos como extranjeros, dentro de los cuales piensen ustedes que había personas como Edouard Drummond, que tenía varios medios de comunicación, entre ellos la France Juive, es decir, él hablaba de la Francia judía y llegó a poder imprimir 150.000 ejemplares de este tipo de publicaciones, con un aumento de clericalismo. Y estaban todavía de moda la resolución de los conflictos a través de duelos, y se dio una serie de oficiales del ejército judío que fueron muertos en circunstancias extrañas disfrazadas de duelo. Existía, por ejemplo, Drummond en 1892 tiene otra publicación llamada La Palabra Libre, la Libre Parole, donde llegaba todas las semanas a emitir 200.000 ejemplares, lo cual es muchísimo para lo que estamos hablando de la época. Y a su vez tuvo otros, y todos estos eran clericales y antijudíos y antisemitas declarados. Leclerc, Le Petit Journal, La Patrie, Intransigeant y La Croix. En ese momento, Francia tenía una comunidad judía de alrededor de 80.000 personas, de las cuales la mitad vivía en París, y Argelia era parte del imperio, de los dominios franceses, y 45.000 más vivían en Argelia. Dentro de toda esta situación, nosotros vamos a encontrar que aparece una carta a la cual se la llamó Le Bordereau, en la cual esta división estadística, al mando del coronel Sander, empieza a hacer conocer de que ellos estaban vigilando la embajada alemana en París porque tenían la sospecha de que existía una filtración de información y ellos tenían trabajando para ellos mismos a una señora de la limpieza que juntaba los papeles de los tachos de basura, de las cartas rotas, y se las traían
a Sander directamente. Un grupo que trabajaba para él en un papel más finito todavía que lo que conocemos como papel de calcar, llamado papel cebolla, cortado en 6 pedazos, reconstruyen una carta, y en esa carta, que era dirigida del agregado militar de la Embajada de Alemania, hacia alguien donde hablaba de que efectivamente se estaba filtrando información de alguien que era artillero, que era del cuerpo de artillería. Sander se lo informa al ministro de guerra, llamado Mercier. Igual no sigan todos los nombres porque nos vamos a perder en algún momento, pero es importante ver a qué nivel político esto se venía manejando. Persona que estaba siendo muy cuestionada, entonces necesitaban un golpe publicitario, un golpe político de mostrar un éxito sí o sí para poder sostenerse en el poder. Entonces empiezan a buscar que tiene que haber un sospechoso, que sea artillero, que sea oficial y que le haya podido filtrar este tipo de información a la embajada alemana. Dreyfus cumplía absolutamente con todo esto. Era republicano y no monárquico. Había nacido en Alsacia, y Alsacia en este momento pertenecía a Alemania, así como se los explicaba al principio de la charla. Judío, artillero e ingeniero de estos que se infiltran dentro del ejército y que esta gente que se consideraban aristócratas no los quería. Entonces juntaba todo como para poder ser la persona exacta y que tenía que ser culpable de todo esto. Entonces, uno de los, también de los comandantes del ejército, llamado Dupaty de Clam, era un grafólogo aficionado y antisemita, y él es el que concluye que el borderó es la letra de Dreyfus, y que no hay duda, y que hay algunas diferencias, pero que esas diferencias fueron hechas a propósito para que la gente crea que él no es. Buscan un especialista en antropometría judicial. Si ustedes preguntan qué es antropometría judicial, vendría a ser algo así como lo que hoy conocemos todos como los lombrosianos o Lombroso, que son aquellas personas que sostenían que el tamaño de la cabeza de determinada persona o de su nariz podían indicar de que sea o no sea un delincuente, etc. Y frente a estas situaciones, él concluye que lo presionan desde los militares para decir no que sí, y termina diciendo sí, es Dreyfus. Lo llaman a Dreyfus para poder terminar de armar esta acusación. Lo hacen venir vestido, ellos lo llaman como burgués, es decir, como civil, y le dicen, ¿nos puede anotar? Y estaban varios de estos jefes presentes y algunos escondidos, diciéndole, ¿usted nos podría anotar en una lista? Y le piden una lista para que la escriba a mano, y salen distintos, desde atrás de distintos lugares, toman la lista y dicen, ven, acá está escrita la letra de él y es igual a la del borderó, y lo hacen detener. Y antes de detenerlo, le ponen una pistola sobre la mesa y le dicen, lo mejor que usted puede hacer es suicidarse y tener una salida honorable a esta situación, por lo que por supuesto él no acepta, y todo esto pasa en octubre de 1894. Muy bien. Aquí lo detienen en prisión y arman el primer Consejo de Guerra. Ya sabemos nosotros lo que significa la justicia militar. Hay una muy vieja frase que decía que la justicia militar es a la justicia lo mismo que la música militar a la música. Por lo tanto, todo lo que nosotros tenemos sobre lo que debería ser una imparcialidad, cuando aquí lo que están buscando es garantizarse el resultado que ya querían. Entonces, el día 29 de octubre, fíjense ustedes, apenas unos días después, todo este grupo de militares lo que hacen es dejar filtrar a la Libre Parole, a Drummond, y este organiza una campaña para ven que yo
tenía razón, que tenemos que los judíos son traidores, tenemos a Dreyfus acá, y empieza a levantar a toda la opinión pública en contra de este traidor judío que se había infiltrado dentro de las filas y que Francia no debería permitir que esto suceda. El juicio se va a desarrollar a puertas cerradas, este Consejo de Guerra, y más que las dudas que Le Bordereau tenía, no hay otras pruebas que aparezcan. Para aquellos que este tema empieza a tener ribetes, que hay gente que empieza a darse cuenta de que hay algo extraño, y algunas de estas audiencias son aquellas en las cuales el joven Herzl, como corresponsal de Neue Presse de Austria en París, él está y ve, pero sobre todo lo que le va a llamar la atención viene después. Lo hacen venir a declarar a Bertillon, que ya dijimos que era este antropólogo judicial, este antropométrico judicial, donde habla de esta teoría de la autofalsificación, lo cual lleva a una situación en la cual el propio Dreyfus, ni siquiera sus abogados, sostienen muy airosamente diciendo, o sea que, si fui yo el que lo escribió, tengo que ir preso, pero si no fui yo, también fui yo porque ustedes dicen que me autofalsifiqué y que no hay una posibilidad diferente. El segundo de Sander pide declarar en una audiencia a puertas cerradas. Y, por favor, el audio. Gracias. El comandante Henry, que era el segundo de Sander, dice que juro que una persona honorable dijo que era Dreyfus y no puedo revelar porque es un tema de contraespionaje y lo juro por mi honor. A su vez, la noche anterior a dictado de la sentencia, se les hace llegar una carpeta oculta a los jueces sin que el abogado de Dreyfus tenga vista de esta situación, donde hay una carta supuestamente dirigida del agregado alemán, que es quien supuestamente a quien le pertenece el Bordereau, dirigida al agregado militar italiano, y hablan de un tal D. Entonces, con todos estos elementos en la mano, le dictan una sentencia condenatoria, y el 5 de enero de 1895, fíjense, empezamos en octubre de 1894, y menos de 3 meses después, se hace una ceremonia pública en la Plaza de Armas en París, donde se lo degrada públicamente, se le rompe la espada, toda una ceremonia muy pomposa, y esta es la que termina de convencer a Herzl de que hasta el momento de que nosotros no tengamos un lugar donde nosotros podamos tener nuestra propia autodeterminación, nunca nos van a permitir sentirnos como iguales en los países. Este es el hecho que más lo convence, pero estamos hablando de 1895 y el caso recién empieza. En ese momento a él lo condenan y lo transportan a ni siquiera a una prisión, a un islote llamado la Isla del Diablo, que está a 14 kilómetros en el mar de las Antillas, en las afueras de Guyana, que recordemos que era una posesión francesa, en la cual con techos de chapa y sin ningún tipo de refrigeración, él tenía que estar al sol viviendo todo el día, y que para que él no pueda escribir y llamar la atención a otro tipo de público, le atan le dejan engrillados las muñecas y los tobillos para que no pueda ni moverse durante años. Aparece en escena un teniente coronel, Georges Picquart. Georges Picquart había sido uno de los docentes de Dreyfus en la escuela militar, y
había existido un encontronazo entre ellos porque era el único que no lo aprobaba en las materias. Y a partir de ese momento Picard le dijo, sí, es cierto, a mí los judíos no me gustan, entiendo que no deberían estar en el ejército, pero esto no me implica de que yo lo acepte o no lo acepte a usted como par. Este hombre termina asumiendo el lugar de Sander, quien muere atacado por una sífilis absoluta y mortal que lo destruye en poco tiempo, y se hace cargo del Departamento de Estadística en 1895. Y él absolutamente continúa con la vigilancia a von Schwarzkoppen, que era el embajador, el agregado militar alemán, pero lo que hace es que en lugar de que se la lleven a Henry, que era el segundo, que se la traigan directamente a él. Y él empieza a encuentra un telegrama a medio terminar que Schwarzkoppen había escrito a un comandante llamado Ferdinand Walsin Esterházy, es decir, descendiente de húngaros que vivía también en Francia, y en lápiz empieza a ver que se dan casi las mismas situaciones que se habían dado en la acusación a Dreyfus. Él decide investigarlo a Esterházy, y Esterházy era una persona bastante particular, estaba lleno de deudas, era también artillero, era una persona, pero por supuesto era monárquico, era antisemita también, era un hombre que gastaba mucho más de lo que tenía, y tenía una vida donde gastaba en lugares de la noche y con mujeres de dudosa reputación. Y siguiéndolo, descubren que este documento tiene exactamente la misma letra que el bordero. ¿Por qué? Porque este bordero quedó como un cuadro dentro de la oficina que era de Sander. Entonces, cuando él mira esto, hay algo que le llama la atención, se acerca y ve que es la misma letra. Y que entiende entonces que empieza a sospechar de que detrás del caso Dreyfus hay algo que no está bien. Entonces empieza a pedir la carpeta secreta que le habían presentado a los jueces. Se recuerdan esto, en la noche anterior a que dicten la resolución, la pide y no se la traen, la busca en las cajas fuertes y no está. Empieza a dudar de que esto está sucediendo y descubre que hay una relación entre su segundo, que era el segundo de Sander, que pensaba que se iba a quedar en ese puesto, y Esterházy. Entonces él lleva esto al Estado Mayor y el Estado Mayor le dice que continúe la investigación, pero que no relacione los dos casos y que el caso de Dreyfus es un caso terminado. Por supuesto, él insiste y sostiene que no está bien, que hay algo mal detrás de todo eso, y en lugar de ayudarlo a continuar con la investigación, lo trasladan a Túnez y se lo sacan de encima durante un tiempo. Él empieza igual, vuelve a París sin que lo sepan sus superiores, continúa investigando y empieza a tener contacto, entre otros, con un grupo que se empieza a formar de periodistas, de políticos. No se olviden que aquí los políticos están de otro lado distinto de los militares, porque los militares no reconocen a los políticos como sus superiores. Entre otros, Georges Clemenceau, que después va a ser presidente de Francia más adelante, Émile Zola, que vamos a hablar en un tiempo, y quien empieza a solventar la existencia de este grupo es el propio hermano de Dreyfus. Y empieza a descubrir, junto con Picard y dos abogados, de que Henry había metido muchísimas pruebas muy burdas y sigue intoxicando el caso desde dentro de la oficina de estadísticas.
En 1897, sin que tenga absolutamente nada que ver, distintos banqueros identifican la letra de Esterházy porque le firma pagarés. Y esos pagarés tienen la misma letra que el borderó y que la otra documentación que habían encontrado rota en la embajada de Alemania. Esto lo hacen llegar a Le Figaro, que era el otro diario importante del otro bando, y Francia empieza a separarse en dos bandos. Y en 1898 se enjuicia a Esterházy, quien queda libre por falta de pruebas y comienza, y por supuesto a la salida es aplaudido por todo un grupo de antisemitas que se largan a la carga de hacer ataques en la propia calle. Francia empieza casi a dividirse entre Dreyfusards y anti-Dreyfusards, es decir, antisemitas y gente que quiere que se haga justicia con Dreyfus. El 13 de enero, sin que, es decir, Émile Zola venía escribiendo en Le Figaro y lo echan, porque él ya venía escribiendo sobre esto, y escribe su famosa carta dirigida al presidente de Francia, donde él dice j'accuse, y acusa uno por uno a cada uno de los miembros de esta conspiración, en la cual dice cuál es la participación de cada una de estas personas en una conspiración para mantener oculto y culpable a Dreyfus cuando no lo es, pidiendo un nuevo juicio. Esto no es muy conocido, en lugar de abrirse el juicio, un nuevo juicio para Dreyfus, se le hace un juicio a Solá. Los mismos militares le hacen un juicio por difamación a Solá. Y uno dice, bueno, lo debería ganar. Él pide que vengan alrededor de 200 testigos a declarar y no le permiten que declare ninguno, absolutamente ninguno. Y el único argumento que daban los jueces es una frase que quedó diciendo, esa cuestión no será tratada, esa cuestión no será tratada, y le declaran 1 año de prisión y 3.000 francos de multa, los cuales Solá apela, pero se va a Inglaterra. Con lo cual, en 1898, cuando todo este movimiento intentaba reabrir el caso, termina este movimiento con Solá en Inglaterra y Picard preso. Ahora, hay un efecto inesperado. Aparece un diputado que va a crecer muchísimo, que era uno de los justamente de los que consideraban que no había que tocar el caso, hace un alegato en el Congreso en julio de 1898, llamado este hombre Cavaignac, donde él reconoce, sin darse cuenta en su discurso, que la defensa nunca había visto los documentos. Y uno de los colaboradores de él descubre errores en los documentos falsos y Esterházy termina reconociendo y admitiendo que él tenía relaciones con Duclam de Paty, que era el comandante del que hablamos antes, y este pacto de silencio que existía se rompe. Y frente a esto que se rompa el pacto de silencio, la situación no puede seguir sosteniéndose. Henry confiesa, y una vez que confiesa se suicida en prisión, y los restantes jefes militares, pero que eran muy altos, son todos removidos. Estamos hablando de febrero de 1899, ya casi 5 años después del principio. Una sala en lo penal resuelve que en Rennes se va a llevar adelante un nuevo juicio a Dreyfus en agosto de 1899. 5 años, y él ya había pasado 5 años en la Isla del Diablo. Sin embargo, los dos abogados que van a defender a Dreyfus discuten entre sí en las audiencias. A quien estaba seguro de llevar adelante su mejor alegato, lo asesinan por la espalda una tarde antes de llamar a los testigos. No permiten la nueva preparación de la defensa. Sale una sentencia donde sostienen que Dreyfus era traidor, pero con atenuantes,
y le dan 10 años de reclusión con la posibilidad de que si él pide clemencia, le van a dar la gracia si acepta la culpabilidad. A lo cual toda la gente que vino sosteniendo esta situación le pide que no acepte, pero la realidad es que él estaba absolutamente quebrado emocionalmente. Imagínense que el que se comió 5 años de prisión en la Isla del Diablo en esas condiciones fue él, y él acepta esta situación para que le den el indulto. Con lo cual, él queda como culpable. Y en 1902 muere Solá. Y en 1906, estamos hablando 11 años, casi 12 años después, otro gobierno lo rehabilita, decretan la nulidad de todo el juicio, le permiten volver al ejército, pero los años que él perdió en prisión no se lo reconocen como que él hubiese estado en servicio, sino que lo dejan volver al ejército, pero con una graduación menor que la que él tenía. Este hombre vuelve al ejército, se transforma en un héroe durante la Primera Guerra Mundial, trabaja y sigue adelante en el ejército y lucha en la Primera Guerra Mundial, y muere en 1935. La pregunta que yo les hago: ¿se terminó de rehabilitar judicialmente a Dreyfus o no se terminó de rehabilitar a Dreyfus? No, no. No, sí, se terminó de rehabilitar. ¿Saben en qué año? Les pregunto, ¿alguien se anima a decirme en qué año lo rehabilitaron? No, no sé. En 1900 algo, seguro. 1995. Ah, sí. 101 años después. Sí, es cierto. Tienes razón. Sí. Esta es la presentación de un caso del cual calculo que todos esperábamos y suponíamos y sabíamos de qué se trataba, pero no cómo se había desarrollado. Las manifestaciones en las calles francesas y los ataques antisemitas eran casi constantes con cada uno de los hechos que iban apareciendo a lo largo del caso. Entender que se trata de un caso de más de 120 años y que seguimos viendo un país que no ha cambiado demasiado. Nos llama un poco la atención. Es cierto que todos le tenemos una situación, le damos un valor extra por haber inspirado, para que este caso haya inspirado a Herzl para cambiar sus ideas y ponerse a hacer otro tipo de cosas. Pero creo que el caso tiene la riqueza intrínseca por sí misma, sin poder analizar este hecho secundario que le encontramos. Preguntas, dudas, Nora. Vayan de a uno. No, estás muteada. Estás muteada. Ahora. Ok. Yo sí quería decir algo que, bueno, no, yo sé que no tiene, sí tiene relación, pero poquita con el tema, que me gustaría mencionar porque siempre tú sabes que como mi materia más preferida, si lo puedo decir así de mal en castellano, es la Shoah. Y ese Jacuz es el mismo que utiliza el fiscal en el juicio de Eichmann en Israel para empezar su acusación a Adolf Eichmann. Él utiliza esa frase de Emil Zola, Jacuz. Entonces, bueno, es un detalle pequeño, pero me parecía interesante. Punto. Gracias, Nora. Me subo, digamos, sobre este comentario que haces. Agradezco que lo hayas hecho. Parte de mi exposición es
que muchos han glorificado a Émile Zola a partir de esto que sucedió. Y Zola termina siendo una de estas personas que quiere hacer algo bueno, que cree que está del lado de los buenos y haciendo lo que nosotros siempre esperamos de la gente, de que tome partido por el lado de la justicia. Y termina siendo uno de los damnificados más fuertes en este caso. Él no logra revertir el juicio. Él no logra revertir la situación y la justicia militar francesa tampoco dio una respuesta verídica y del lado de la justicia. La cadena de silencios y de complicidades que se dio para no aceptar de que había algo que estaba mal y volver para atrás, y entender de que era preferible tener un culpable libre que estaba vendiéndole o que estaba dándole información a Alemania, porque en definitiva Esterházy nunca terminó en la cárcel, pero digamos, y quedarse con que había un judío que merecía estar, que merecía todo lo malo, nos deja un tiempo más para poder pensar. ¿Otros comentarios, preguntas? ¿Alguno más? Gloria. ¿Puedo decir, perdón? Sí. Perdón, ¿puedo decir algo? Sí, claro. Sí, asociando a lo que dijo Nora, no solamente en el juicio de Eichmann, el yo acuso es el inicio de muchos juicios donde se ha juzgado a lo que era contraderecho, o sea, que es una frase muy usada. Y lamentablemente, Émile Zola murió en circunstancias dudosas. Aún no se sabe si no fue realmente asesinado en Inglaterra. Sí, murió asfixiado, esto no lo conté, murió asfixiado supuestamente por humos de la chimenea, que alguien supuestamente debió haber tapado la salida de la chimenea y murió asfixiado por los gases. Claro. Gracias Gloria por un centro para cabecearlo y hacer el gol. ¿Algún otro comentario? Excelente Bien. clase. Gracias. Les voy a, ya que los tengo a todos, y les conté que vamos a empezar con una serie de actividades que ya tenemos un mes planificado, les voy a poner el flyer de la semana que viene, que va a ser unos días antes del aniversario del atentado a la embajada. ¿Lo ven? ¿No? ¿Lo ven? Vamos a tener la visita de la señora Pilar Rahola, quien va a dar la charla conmigo, y vamos a hablar de Hezbolá en América Latina. Con lo cual, cuando yo les dije que este año veníamos recargados, lo dije en serio. Así que esto es lo que esperamos para la semana que viene. Espero contar nuevamente con todos ustedes, que como siempre puedan comentarla, invitar gente, compartir la charla de hoy. Y bueno, bienvenidos a este primera charla del segundo ciclo, que espero que sea tan linda como la que fue el año pasado. Johnny, ¿algo? Excelente, maravilloso. Hemos vuelto. Has vuelto en realidad, yo vengo a acompañar nada más. La verdad, una alegría después del éxito que fue el año pasado, volver a poder renovar este compromiso, poder estudiar, a poder encontrarnos también, que todavía seguimos en medio de esta situación tan loca y superándonos, ¿no es cierto? La verdad que con una propuesta este año maravillosa, con invitados increíbles, al igual que el año pasado, así que en Yarcoa tenemos un año prometedor. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Gracias a ustedes. ustedes. Gracias, Judy, por el Muchas soporte gracias. siempre. Volvió Helmut. Gracias a todos. Santi, muchas gracias. Saludos a todos. Saludos. Hasta luego.
Gracias, hermoso. Muchas gracias. Eso. Chau, chau. Chao.